Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven a esta hora. Hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio de este jueves. Espero que ustedes escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Un problema que se ve muy frecuentemente, sobre todo en los hermanos separados, es que se salieron de la Iglesia Católica porque empezaron a juzgar a los católicos. Ese es el error más frecuente que tienen los hermanos separados y el más tonto de todos los errores que cometen. Y es, me salgo de la Iglesia Católica porque yo veo que en la Iglesia Católica hay prostitutas, hay borrachines, hay drogadictos, hay de todo. Y entonces prefiero meterme en una iglesia donde no vea esas cosas, donde prohíban tomar, donde prohíban fumar, donde prohíban meter drogas, donde prohíban vestirse de cierta manera, porque en esos católicos a toda hora allá rezando, orando y siguen en las mismas, y ese juzgamiento tonto los ha hecho volverse a una iglesia separada, y el error de cometer el de la apostasía se hizo evidente en ellos. Porque se pusieron a juzgar, en vez de mirar de frente y seguir a Cristo, iban a la iglesia y lo que hacían era juzgar a los malos católicos. Y cuando usted comienza a juzgar a los malos católicos, no, mejor dicho, se acabó el mundo, porque yo ya me di cuenta que esa no es la iglesia de Cristo, porque está llena de pecadoras. Y resulta que cuando uno va a la misa, va a escuchar a Cristo, a ver a Cristo, a hablar con Cristo y a escuchar las enseñanzas de Cristo, pero no, fue a escuchar y a ver los chismes y a escuchar los chismes y a ver cómo la gente se comportaba de mal. Hoy día, usted pregúntele a un protestante, a cualquiera, y van a decir, ¿usted regresaría a la Iglesia Católica? Y ahí mismo les van a decir que no, que porque eso está llena de pecadores y de pedófilos y de un montón de bobadas. Cuando Cristo les da una gran lección, cuando uno de los fariseos se le acerca y le dice a uno de sus discípulos, ¿por qué tu maestro come con prostitutas y publicanos? Y Jesús les dice, es que el médico debe estar entre los enfermos, no entre los sanos. Más bien yo les digo a ustedes, misericordia quiero y no sacrificios. Y ustedes creen que por aleluyar, por alabar, por glorificar y todas esas cosas a Dios, con eso van a encontrar salvos, cuando tienen un pecado encima, que es el de juzgar y condenar, y el otro que es el de apostatar de la doctrina de Cristo. Cuando uno va a la iglesia, uno va es por Cristo, uno va es para escuchar las enseñanzas de Cristo y para vivir la religión de Cristo y la doctrina de Cristo, no a juzgar a los demás. Ese es el pecado que tienen hoy día los protestantes en el mundo entero, y por eso se sostienen ahí, como si la Iglesia Católica les hubiera dicho, de aquí en adelante cuando salgamos de misa nos vamos a ir a emborrachar, o nos vamos a ir a cometer vicio, o nos vamos a ir a robar, o nos vamos a ir a delinquir, o vamos a hacer esto y lo otro. Por no observar la doctrina de Cristo, se salieron para una mala doctrina, y ahorita en esa mala doctrina ahí sí les enseñan lo que la iglesia les decía constantemente que debían hacer, pero ahí sí se sostienen. ¿Y quién los sostiene ahí? En una mentira. Y ahora están atados. Los de la Iglesia Católica viven en libertad, libres, somos libres para escoger el bien y el mal. Los que están en esas iglesias separadas no son libres, hay un demonio que los tiene atados y les imposibilita ver el rostro de Cristo, la verdad, que es la libertad, y eso no la tienen. Los hermanos que asisten a los de los piraquibes, los tienen atados con un tema que llama es que el don de profecías, que les hablan dizque algo en el oído y que eso se cumple, y los tienen atados en esa bobada. Y vaya, pues muéstrenle a ustedes la verdad, que es la libertad de usted, que es como el católico que puede escoger. No, ya ellos están atados al don de profecía y el demonio no lo suelta por nada del mundo. Pues bien, vamos a leer hoy el Evangelio, porque esto que está diciendo César Arturo Arias, que pareciera palabras de él, se van a dar cuenta que no son palabras mías, sino que son de Cristo y están escritas en la Biblia.
Entonces vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios y vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 19, y es un resumen. El Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo. Aquel día, a los 3 meses de salir de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí, saliendo de Rafidín. Llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí frente al monte. El Señor dijo a Moisés: voy a acercarme a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y te crea en adelante. Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho. Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho, y el Señor le dijo: vuelve a tu pueblo, purifícalos hoy y mañana, que se laven la ropa y estén preparados para pasado mañana, pues el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta, y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cima de la montaña. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Cuando usted escuchaba esto y yo lo leía, inmediatamente se me venían todas esas imágenes a mi mente. Todo eso se me imaginaba yo, cómo el pueblo llegaba allí y al monte ese que dice en el desierto del Sinaí, y que de repente Dios dijo a Moisés: me le voy a presentar al pueblo para que el pueblo le crea. Porque hoy día muchos dicen: yo no le creo. Yo no creo que los sacerdotes estén ungidos por Dios. Yo no creo que el Papa Francisco I sea un ungido de Dios, discípulo o descendiente de Pedro. Yo no creo. Y este pueblo a lo mejor también dudaba de que Dios hablaba con Moisés, o de que Moisés hablaba con Dios. A lo mejor lo trataban hasta quizás de loco, de que ese no era capaz. Y precisamente por ahí hay un pasaje bíblico donde una dama y con otro caballero increpan a Moisés y dicen: si Moisés es capaz de hablar con Dios, y creo que ella se llamaba Ana, nosotros también somos capaces de hablar con Dios. Y ellos, ese pueblo, quedó estupefacto de lo que decía Ana, pero Moisés los puso a prueba. Mañana nos vamos a encontrar en la tienda de la alabanza. Nos vamos a encontrar en esa tienda y vamos a hablar con Dios, a ver a quién escucha a Dios. Y cuando fueron allá y el pueblo estaba pendiente de lo que sucedía, resulta que Dios sí se presentó y habló con Moisés. Y a esta mujer y a este hombre les dio un cáncer horrible, que toda la carne se le puso blanca a esa mujer por haber dudado de Moisés, por no haberle creído a Moisés, que realmente Moisés era un ungido de Dios para hablar directamente con él. Pues hoy Dios dice: para que veas que yo hablo contigo y te obedezcan, yo voy a bajar y voy a hablar con todos ellos, y ellos van a ver, y ustedes miran ese espectáculo.
Primero los mandó a bañarse, a lavarse en la ropa, a organizarse, y al tercer día descendió en forma de truenos, una cosa impresionante, trompetas sonaban de una forma impresionante y todo el mundo temblaba de ver la majestuosidad de Dios bajando en una nube, con fuego, con rayos, con truenos, ahí ante Moisés. Sencillamente para demostrar que lo que Dios decía era la verdad y que debían obedecerle a Moisés en lo que él mandara. Así dice: voy a acercarme a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y te crea en adelante. Por eso Moisés habla y el pueblo escucha, porque Moisés es sencillamente un intérprete de la palabra de Dios. Y el pueblo tenía que obedecer. Y ya ustedes escucharon, pues: vuelve a tu pueblo, purifícalos hoy y mañana. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta, y todo el pueblo estaba en el campamento y se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Este es otro mensaje muy bonito: ir al encuentro de Dios. Si nos vamos al Antiguo Testamento, buscamos en YouTube cómo era la aldea de donde habitaba Moisés y dónde estaba la tienda del encuentro con Dios. Estaba a las afueras de la aldea, y la aldea salía, toda la gente que vivía en campamento salía e iban a la tienda del encuentro que estaba allá a las afueras. Eso es una imagen que se ve bonita en YouTube, ustedes la pueden buscar ahí y van a encontrar esos dibujos tan bonitos en imágenes 3D y todas las cosas lo más de lindas. Todo el Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Subía el humo como de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cima de la montaña. Continuamos con esa historia de Moisés. Lo que sí tenemos que tener en cuenta nosotros hoy, cuando han pasado 2000 años de Cristo y como 3000 o 5000 años antes de que sucediera este evento, entonces lo que sí tenemos que tener en cuenta es que Dios es Dios, el yo soy, y realmente existe. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Creer con fe que todo esto que está relatado en la Biblia es verdad. Todo. Vamos a leer el Salmo y continuamos. Salmo es un resumen, Salmo 3, Deuteronomio será 3, y es un resumen. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre santo y glorioso. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trueno de tu reino. Bendito eres tú, sentado sobre querubines, sondeas los abismos. Bendito eres en la bóveda del cielo. Y vamos a leer el Evangelio San Mateo 13, del 10 al 17. A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Este evangelio es terrible, muchachos. Es terrible porque este evangelio nosotros lo leímos hace como 2 semanas, un dominical, donde se hablaba de la parábola del sembrador, y ahí estaba todo el evangelio completo. Ayer leímos una parte, hoy es la continuación de esa primera parte que leímos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron. Es continuación. Ayer hablamos de la parábola del sembrador y Jesús dijo: el que quiera oír, que oiga, y hasta ahí quedó. Y luego viene aquí esta segunda parte. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver.
porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es continuación. Definitivamente recuerdo yo haberme extasiado hace 3 semanas, domingo, con este evangelio, que era largo, 2 semanas creo, de este domingo en 8, ya hace ya casi 3 semanas. Haberme extasiado porque era largo, pero era demasiado bonito. Y entonces él hablaba de la parábola. Y entonces el Señor explica en 3 momentos ese evangelio de ese día. Primero habló de la parábola del sembrador, que cierto hombre salió a sembrar y que una parte de la semilla cayó al lado del camino, vinieron los pájaros y lo comieron. Esta segunda parte que le preguntan al Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Y en eso es que nos vamos a centrar nosotros. Es una cosa terrible, muchachos. Yo aquí no veo sino 2 cosas, el bien y el mal, los que oyen y los sordos, los que ven y los que no quieren ver. Y también veo el cielo y el infierno. Y entonces el Señor le pregunta, ¿por qué hablas en parábolas? Y comienza a decir frases tan duras como estas, que yo recuerdo en mi juventud decía, pero es que yo tenía un concepto de Dios, que es el concepto a lo mejor de los hermanos separados y que yo se los he venido diciendo a todos ustedes. El Señor quiere que todo mundo se salve y el Dios es misericordioso. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios es rico en misericordia. Por lo tanto, si yo soy pecador, yo sé que Dios, cuando esté en el cielo, cuando vaya a la presencia de Él me va a perdonar todos mis pecados. Y entonces yo lo interpretaba así. Y resulta de que sí es verdad que Dios es un Dios lleno de misericordia y de amor y de perdón, pero solo para los que se arrepienten en esta tierra. Solo para los que se arrepienten en esta tierra. Y no es para todo el mundo. Entonces, cuando una parejita que ha vivido durante 30 años amancebados, nunca se han querido casar, y ellos dicen, mire cómo vivimos de bueno, Dios va a ver que nosotros sí somos una pareja que vivimos bueno, nos entendemos, nos comprendemos, y Dios sabe que aquí nos amamos. Imposible que Dios nos vaya a destruir por eso. Por el contrario, Dios nos va a perdonar y nos va hasta a felicitar, porque nosotros sí encontramos el verdadero amor, pero vivieron amancebados. Y resulta que no. En mi juventud yo creía que sí, pero después de leer las Escrituras al día de hoy, ya me doy cuenta que no, que Dios no tiene misericordia para los que vivan amancebados, para los que vivan rejuntados, hombre con hombre y mujer con mujer. Dios no tiene perdón para ellos. Mientras vivan en ese pecado, Dios no tendrá misericordia de ellos. Dios no tendrá misericordia para el ateo. Dios no tendrá misericordia para el borracho. Dios no tendrá misericordia para los ladrones, para los que roban, para los que matan, para los que secuestran. Dios no tendrá misericordia para ninguno de ellos. Si ven la cosa como se las digo de duras, y ustedes dirán, César está equivocado. Y yo les voy a decir, no estoy equivocado. Dios no tendrá misericordia con ellos, a menos que, y ahí viene la excepción, a menos que se arrepientan. Si se arrepienten de ese pecado, Dios tendrá misericordia. Si el que viva hombre con hombre llega y pide perdón por ese pecado, en esta tierra Dios les perdona. Porque Dios lo que más detesta es el pecado, no al pecador. Lo que más odia a Dios es al pecador que no se arrepiente. Pero al pecador que se arrepiente, Dios le perdona y hace hasta fiesta en el cielo.
Entonces esto debemos tenerlo muy en cuenta. Entonces aquí en este pasaje bíblico vamos a encontrar cosas difíciles de entender y fáciles de comprender, pero que solamente los que estén en la iglesia de Cristo lo entienden fácilmente, y Cristo los nombra, y los protestantes los nombra aquí en este pasaje bíblico. Y por eso, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros los católicos, los que creen en mí y me obedecen, a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a los protestantes no, a ellos no, porque se salieron de la iglesia de Cristo, se fueron detrás de una doctrina demoníaca, se fueron a que un pastor mentiroso los guiara. A ellos no. Pero ¿cómo puede ser eso posible, César, si ellos alaban a Dios, aleluyan a Dios, glorifican a Dios y todo eso? ¿Cómo puede decir usted que no, si allá pronuncian bonito a Dios, pero no le obedecen? A ellos no, porque ven y no ven, oyen pero no oyen. Y mire cómo lo dice acá de esa manera: porque el reino a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Vámonos primero con esa parte. Al que tiene se le dará más, y eso es la fe. Cuando una persona está en Cristo, comulgando con Cristo, en comunión con Cristo, con la hostia, recibiendo la hostia, yendo a la confesión, estando con Cristo en la misa, todo el tiempo, Dios le da más fe para que crea más en Él. Pero el que comenzó a dudar de que yo que voy a ir a confesarme con un sacerdote que es un hombre igual que pecador que yo me confieso directamente con mi Padre, pero el Señor dijo: vayan, y a quienes les perdonaréis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenados. Y ustedes dicen: no, eso no es así, yo simplemente me confieso con mi Padre que está en los cielos. Aquí en la tierra no hay un hombre que tenga autoridad para perdonar pecados. A ellos no se les deba lo que nosotros entendemos fácilmente. Si el sacerdote, si la iglesia nos dice: vengan a confesarse, nosotros vamos. A nosotros se nos revela Dios, porque Él dice: obedientes. Vengan, si tienen pecados, aquí hay un sacerdote que es un representante de Dios en la tierra para perdonar pecados, y vamos. El cuerpo y la sangre de Cristo están en la hostia. Quien coma de la carne y beba de la sangre de Cristo que está en la hostia tendrá vida eterna. Nosotros vamos, y a nosotros se nos revela a Dios de una manera sencilla. No nos ponemos con bobadas que porque el pastor me dijo que eso es un simbolismo, que eso no es sino celebrar la Santa Cena y ya eso es lo mismo. No, a ellos no. A los que obedecen a Cristo se les revela y antes le da más para que crean más. Pero como a ellos decidieron creerle más al pastor mentiroso que a Cristo, a ellos no. Entonces a ellos se les va a quitar hasta lo que creían tener. Eran católicos, obedecieron a sus padres, obedecieron a su madre, obedecían a sus abuelos o sus tatarabuelos, y ahora llegó ese pastor mentiroso, los sacó de la iglesia de Cristo y ahora creen en lo que les diga el pastor. Y uno les habla con la Biblia y ellos: no, eso no es así, César, no, usted está equivocado. Pero si te lo estoy mostrando con la Biblia: no, pero es que mi pastor me dijo, entonces yo le creo más a mi pastor, o sea, que lo que está escrito en la Biblia, porque usted la está malinterpretando, pero está escrito. A ellos no. Al que tiene se le dará más, pero al que creía tener algo, que eran los malos católicos que estaban en la iglesia católica y se salieron, se les quitó hasta eso. Ahora les cuesta trabajo entender lo que nosotros los católicos entendemos fácilmente, que está escrito en la Biblia, y Jesucristo se lo enseñó a sus discípulos. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír y no entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de ese pueblo. Todos los protestantes, vaya, trate de convencer a un protestante de que regrese a la iglesia católica, ni mostrándole con la Biblia logran entender la verdad.
No es como mi pastor me enseñó y no es como está escrito. Y lo que está escrito está mal escrito, es como el pastor lo interpreta y así es. Si él dice que él es un hombre común y corriente, que es un sacerdote, pero que no tiene ninguna autoridad de Dios para perdonar pecados, yo prefiero creerle a mi pastor y no es sino mirar para el cielo y ya quedo perdonado. No entienden, no comprenden lo que está escrito, ni lo ven y no lo entienden. Porque su corazón está embotado por el pastor. Es lo que diga mi pastor. Aquí tuve sentado yo a una dama que iba a donde la Piraquive, del grupo Mira, y les dije y le enseñé con palabras y le mostré que ella fue católica y le mostré con la Biblia. César, vaya para que usted escuche cómo es que nosotros evangelizamos allá con profecía y va a ver que usted queda. Claro, si yo voy a escuchar al demonio, adivine qué. Me voy a dejar convencer del demonio y el demonio me va a embotar. Y todas esas personitas hermosas que eran católicas se salieron por haber escuchado una doctrina demoníaca y ahora vaya, sáquelos de allá. Aunque le mostré con la Biblia y le expliqué quién era la Piraquive y le dije la situación de los falsos profetas, no quiso entender. Allá está todavía. Porque miran sin ver y oyen sin oír. Porque están embotado el corazón de ese pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón. Ya ese corazón se lo llevaron. Y yo les voy a decir un ejemplo muy duro. Es que yo apologéticamente lo he analizado y es muy duro. Habían cerca de 5,000 personas cuando recibieron la multiplicación de los panes y los peces. Y luego Jesucristo se pone a enseñarles sobre la Eucaristía, que yo soy el pan vivo bajado del cielo, Juan 6:51, y comienza a explicarles durante largo rato todo el tema de la Eucaristía. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, no soy el pan que comieron sus antepasados y murieron, no, yo soy el pan vivo, quien coma de mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, quien no coma de mi carne y beba mi sangre no tendrá vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y cuando llegan a Juan 6:66, todos los que estaban ahí escuchaban todas esas enseñanzas, pero no los lograban entender, oían pero no entendían, miraban pero no lo lograban entender. Y entonces dijeron en Juan 6:66, busque ahí, definitivamente esta prédica de este profeta es muy dura de entender. Y eran discípulos de Cristo, lo seguían para todas partes, y desde ese día decidieron no seguirlo más y se retiraron como los protestantes. Se retiraron de la iglesia de Cristo por seguir a un pastor, y ellos dijeron y no lo volvieron a seguir. Ahí en el 6:67 debería decir, y Jesucristo llamándolos nuevamente les dijo, vengan muchachos, no se vayan, era solamente por molestar, ustedes con tal de que hagan la cena del Señor es más que suficiente. Y resulta que el Señor no los llama. El Señor no los llama. Antes, por el contrario, mira a sus discípulos, a los 12 que quedaron, y les dice, oiga, ustedes también se quieren ir, dándonos a entender que el que se vaya, adiós pues. Jesucristo no llama. Jesucristo no llama al que se va. Jesucristo no llama. Ustedes miren la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se fue a malgastarse toda la fortuna que el papá le había heredado. Ahí en ninguna parte de ese pasaje bíblico van a encontrar que Jesucristo o Dios fue en búsqueda de él, a ver si se arrepentía de lo que estaba haciendo y regresaba a la casa. No, Señor, Jesucristo nos llama. Jesucristo se quedó donde se quedó. Y el hijo fue y se malgastó todo durante todo ese tiempo en festines, en droga, en trago, en mujeres, y cuando se vio pobre y comiendo ya guamasa, entonces ahí sí se preguntó, uy, yo me malgasté todo, ahora me doy cuenta del error en el que cometí, mi papá me había enseñado bien y yo fui un mal hijo, voy a ir donde mi papá, que me perdone, pero que ya no me llame hijo suyo, que me trate como uno de sus empleados. Pero cuando ya el hijo se arrepiente de todo su mal proceder y se va en búsqueda del papá, el papá sí lo ve venir y ahí sí sale al encuentro. Solamente Jesucristo dice en una palabra, dice
hay que llamar a otros que no están en este redil. Hay que llamarlos, hay que ir a buscarlos y hay que esperar a que ellos se arrepientan. Y esos, cuando se arrepienten, regresan. Hoy es un gran día para llamarle a esas personas que creen estar en otra iglesia, creyendo que están en la salvación, llamarlos y decirles: muchachos, si ustedes no regresan al redil de Cristo, que es la iglesia católica, la que él fundó en Mateo 16:18, muchachos, están en la perdición, regresen. Y muchos de ustedes a lo mejor escuchen lo que hoy la palabra de Dios les está llamando y regresarán, porque por fin escucharon y oyeron, pero la mayoría seguirán embotado su corazón, creyéndole a un pastor mentiroso, creyendo que la piraquive los va a salvar, creyendo que la luz del mundo los va a salvar y el apóstol que tiene la luz del mundo los va a salvar, creyendo a los pentecostales unidos que Martín Lutero los va a salvar, y creyéndose en cuanto pastor mentiroso llega a una iglesia, creen que ellos los va a salvar, cuando ninguno de ellos salva. El único que salva es Cristo, pero en su iglesia, no en otra iglesia. Termino aquí rápidamente. Ni entender, ni convertirse para que yo los cure, ni convertirse para que yo los cure, que fue lo que acabo de hablar. Ni convertirse para que yo los cure. Solo unos cuanticos escucharán la palabra de Dios, la entenderán y regresarán al redil que es Cristo en la iglesia católica. Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Esto lo estoy diciendo para ustedes, los católicos, los que me están escuchando. Dice: jamás me saldría de la iglesia católica porque mis padres me la enseñaron. Esos son los sencillos, porque mis padres me la enseñaron y yo obedezco. Pues dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y vosotros lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Como yo. Ay, cuánto quisiera uno volver a esas épocas en una máquina del tiempo y ver cómo Dios bajaba a ese pueblo envuelto en una nube con rayos, trueno y sonaban trompetas, y regresar allá, o ir a la época de Cristo y ver a Cristo predicando. Hoy, con la magia de la televisión y del cine, podemos verlo en las películas como si fueran esos tiempos. ¿Ustedes entendieron esto, muchachos? Ay, ojalá lo entiendan, por Dios bendito. Ojalá lo entiendan. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.